Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar nuestras historias sobre los sefaradim del Imperio Otomano y estuvimos conversando en el video anterior acerca de los proverbios y refranes populares. Hoy vamos a conversar acerca de las historias de humor de los sefaradim y cuáles fueron algunos de los cuentos famosos o de los personajes famosos de los sefaradim en el Imperio Otomano. Y hay que mencionar que la tradición humorística de estas historias pues tienen una larga historia dentro de el folclore sefaradí en la tradición judeo-española. Estas historias que se contaban a los niños también servían para entretener a los adultos y muchas de estas historias, cuentos, etcétera, estaban basados justamente quizás en temas bíblicos, en personajes legendarios, en mitos, en supersticiones y todo esto pues narraba una serie incluso de eventos, acontecimientos que los narradores de cuentos realmente se lucían, como dice la expresión, cuando contaban estas historias. Y realmente era todo un deleite escuchar a uno de estos narradores contando toda una de estas historias y cuentos donde se emocionaba y despertaba en las personas esta alegría, el sentimiento de realmente de estar alegre, de disfrutar de estas historias, porque era todo un espectáculo ver al narrador cómo era capaz de transformarse en diferentes personajes y de representar, de transmitir un mensaje, una idea, y estos diferentes personajes que eran parte de la cultura, del saber, de la tradición judeo-española, en este caso los sefaradim de Turquía. Y cuenta el rabino aquí en su libro de que había un personaje muy conocido en Turquía por los sefaradim, un personaje que usando las palabras exactas que el rabino pone en su libro, algunas veces era un poco inteligente, pero algunas veces era un poco imbécil, un poco torpe, tonto, estúpido, si le podríamos decir. Y esas son las palabras exactas que el rabino usa en el libro para referirse a este personaje, que está basado en un personaje también humorístico turco en Turquía, que fue una persona que al parecer vivió en el año alrededor de los años 1200 y tantos, que nació en 1208, un personaje llamado Nasreddin Hoxha, y que era muy famoso en Turquía. Entonces, ¿qué hicieron los sefaradim? Los sefaradim cambiaron y modificaron este personaje y lo crearon uno basado en como si fuese un judío. Y a este personaje, que era por supuesto musulmán, llamado Hoxha, los judíos sefaradim le cambiaron todo, lo reestructuraron y le llamaron Joha. Y que por supuesto lo transformaron completamente para ser como si fuese un personaje relacionado con la vida judía, y que como ya mencioné, a veces era inteligente pero a veces era muy estúpido y por las historias y las cosas que hacía. Incluso se recopilaron una serie de escritos llamados en latino Hechas de Joha o Hechos de Joha en español moderno, donde se contaban todas estas historias. Incluso si alguien contaba o decía alguna frase o decía algo, y para desacreditar sus comentarios, alguien podía utilizar la frase de "ya habló Joha", como diciendo, ya habló el que no tenía que hablar, o ya habló fulano, como diciendo, a ese ni le creas. Y bueno, les voy a contar algunas de estas historias que el rabino recoge aquí en su libro, y que ya verán de qué se trata este personaje que parece un poco medio raro y medio que hace cosas realmente fuera de lo común, cosas tontas, estúpidas, y que, bueno, pues están relacionadas con este personaje humorístico que realmente era parte y forma parte del folclore sefaradí de la tradición judeo-española. Esta historia nos dice de que un día Joha y su esposa tenían necesidad de dinero, le hacía falta dinero. ¿Qué pasó? Que decidieron vender un burro viejo que tenían y lo llevaron al mercado a uno de estos vendedores profesionales y le dieron el burro para que lo vendiera y ganaron algún dinero. ¿Qué pasó?
que el hombre empezó a anunciar y a pregonar el burro que vendían, el asno de Joha, y empezó a alabar al animal y a decir que era un animal joven, fuerte, hermoso, de un carácter increíble, bueno para el trabajo y que valía la pena. El hombre continuó promocionando el burro y la gente empezó a acercarse y empezaron a dar más dinero y una acción, a ver quién da más por el burro, y a dar dinero, y el hombre decía, bueno, pero si el burro era tan bueno, ¿por qué Joha lo quiere vender? Y el hombre empezó a alabar al burro y a alabar al burro, que era lo mejor, que Joha se convenció de que era verdad que el burro era tan bueno y que le hacía falta comprarlo de vuelta. Pues Joha se metió a dar dinero por el burro y al final consiguió él mismo comprar para atrás el burro que quería vender. Entonces es una de estas historias tontas que dice, pero que este hombre está fuera de su mente. Le hacía falta dinero. El burro era un burro suyo, viejo, que no servía. Y él mismo fue a venderlo y se tragó todo el cuento del mismo vendedor. Y él mismo se metió, gastó dinero y compró el burro para atrás. Entonces estamos viendo el personaje que es un poco estúpido y tonto, ¿no? Y eso es lo divertido de las historias. Otra historia nos dice de que en una ocasión Joha dice que el burro de Joha se había perdido. Y Joha andaba por las calles de la ciudad preguntando a todo el mundo, ¿has visto a mi burro? ¿Has visto a mi burro? No, no lo hemos visto. Y siempre él concluía con la frase, gracias a Dios. Y le preguntaba a la gente, no hemos visto el burro, y él al final, gracias a Dios. De momento alguien le pregunta, chico, pero ¿cómo que gracias a Dios? Estaba buscando al burro, se supone que quieres encontrarlo, ¿cómo es que siempre dice gracias a Dios? Y Joha le responde a Patel, le dice, gracias a Dios que se perdió mi burro, porque si en el momento en que el burro se perdió yo hubiera estado montado en él, me hubiera perdido con el burro también. Así que gracias a Dios que no me perdí yo también. Otra historia nos dice de que en una ocasión, cuenta la historia, Joha estaba durmiendo en su casa con su esposa y la esposa le da así por la costilla y le dice, Joha, enciende la luz que está ahí a tu derecha. Y Joha le dice a la mujer, chica, pero tú estás loca, ¿cómo me vas a pedir que encienda la luz a la derecha cuando en esta oscuridad no hay quien sepa cuál es la derecha ni cuál es la izquierda? Otra historia dice, en cierta ocasión Joha estaba caminando por las calles cuando se dio cuenta de que había algo que brillaba entre la basura. Se acercó y cuando así, toma, lo agarra, vio que era un espejo. Mira el espejo y dice, ¡ah, qué foto más fea! Dice, con razón el dueño lo había botado a la basura. Y lanzó el espejo otra vez. Entonces estamos viendo que son realmente cuentos tontos. No sé si les va a dar gracia o no, o si hace gracia o no, porque también depende quizás de la cultura o de un buen narrador de cuentos, que no lo soy, pero bueno, es para que tengan una idea de las historias populares de los sefaradim y del personaje más famoso que había en Turquía, que es este famoso Joha, que no era más que un judío un poco torpe, tonto, estúpido, que es quizás parecido a lo que en el mundo latino hoy le comparan al personaje de Pepito, que este Pepito que hace travesuras y que a veces hace cosas tontas y fuera de lo normal. Y bueno, pues en el mundo judío sefaradí tenemos un Pepito que se llama Joha, que es un judío y que hace cosas torpes, tontas, y que la gente pues se ríe de todos estos chistes que se presentan. En una ocasión, le voy a hacer una última historia. Hay varias, algunas aquí, que cuenta esta historia de que uno de los vecinos de Joha vino un día a pedirle que le prestara el burro que tenía Joha para hacer un trabajo. Joha le dice, lo siento, pero desafortunadamente mi burro se murió, ha muerto. El hombre le dice, en ese momento, cuando Joha dice que el burro se le había muerto, el burro que estaba en el establo relinchó, sonó, hizo un ruido. El hombre le dice, chico, pero ¿por qué me mientes? ¿Por qué me dices que se murió cuando acabo de escuchar a tu burro? Joha en ese momento le responde para atrás y le dice, oiga, pero usted no entiende, no me ve a mí la barba blanca que tengo. ¿Cómo le va a hacer caso a ese burro estúpido en vez de hacerme caso a mí? Bueno, pues aquí son solamente algunas historias. Espero que haya sido interesante para todos. Besar Hashem, vamos a conversar en el próximo vídeo sobre
algunas de las supersticiones de los sefaradim, de la tradición judeo-española. Y estamos llegando casi que al final de este magnífico libro. Ya pues lo que queda son casi que el final. Es increíble cómo hemos avanzado en el estudio de estas historias, la historia de los sefaradim del Imperio Otomano. Besrat Hashem, otra vez, próximo video vamos a conversar sobre las supersticiones de los sefaradim. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.